Hola amigos de Nuetinger, estamos en la municipalidad hoy para el segundo programa de historias, luego de la enorme repercusión que tuvo el primer programa que grabáramos recientemente. Hoy vamos a entrevistar a quien por la mayoría de la población de Nuetinger es considerado la figura política más importante de la localidad en las últimas décadas, que no es otro que Ángel Lito Bevilacqua, a quien saludamos. Hola Lito, ¿cómo estás? Hola Jorge, bueno, saludo a toda la audiencia, a Iván, gracias por la invitación a este programa que están haciendo, que entiendo que es el segundo y que el primero con Raúl ha tenido tan buena repercusión, así que orgulloso de que me inviten a compartir este espacio. Sí, seguro. Primero un gran empresario, ahora un gran político. Y bueno, la idea es, justamente el programa se llama Historias y esta es tu historia, Lito. Así que, si te parece, comencemos hablando de tus inicios en la vida, de cómo fue tu infancia, y dónde hiciste tus primeros estudios. Y bueno, todo eso que constituye tu primer década de vida, más o menos hasta ahí, y luego continuamos. Bueno, me cuento un poco mi familia cómo estaba compuesta, digamos, mi papá Aníbal, mi mamá Leonor, y tengo dos hermanos, Horacio y Larisa, que acaban de llegar a visitarme a la localidad, que ninguno de los dos vive acá en Nuetinger. Bueno, desarrollé mi infancia en el primero almacén, después mini mercado, autoservicio, que llevaba el nombre de mi mamá. Me he criado corriendo entre las góndolas, haciendo chocitas en el depósito, digamos. Y bueno, así desarrollé todo. Fui a la escuela Leandro en Alem, ahí hice la escuela primaria. Y en esa etapa, digamos, tengo los mejores recuerdos. Luego hice la secundaria gran parte en Marcos Juárez, en la escuela técnica, en la IPET Nicolás Avellaneda, hasta quinto año. En la mitad de quinto año vine a hacer el medio año que faltaba acá en Nuetinger, que estaba llegando una historia futbolística. Había ido a hacer una prueba a Buenos Aires en River, me habían dicho que volviera a fin de año, que con muchas posibilidades de quedarme, y vine ese mitad de año con la idea de potenciar físicamente, gimnasio, cosa que después no hice. Opté más por terminar el secundario propio del último año, lo que significa la juntada, los asados y todo. Entonces, como que llega fin de año, no me preparé y decidí irme a estudiar a Rosario, pero sin dejar la carrera futbolística. Ahí yo había jugado, ahora entro a la parte futbolística rápido, cuando éramos chiquitos acá se llamaba Juvenil Esperanza. Nombre lo recuerdo. Valerio Pérez. Valerio Pérez, sí. Nombre de Valerio Pérez. Todos comenzamos ahí, hasta que después la Liga Belvillense exigía al fútbol infantil tener sí o sí primera división. Entonces ahí entiendo que, no recuerdo en el orden, en un tiempo en San Carlos y otro tiempo en Progreso pasa el fútbol infantil y ahí desaparece Juvenil Esperanza. Pero hago Juvenil Esperanza, después paso por San Carlos y por Progreso, y a los 16, como estudiaba en Marcos Juárez, empecé a jugar en San Martín de Marcos Juárez. Me empezaron a poner en la primera muy joven, tenía 16 años. Y cuando dejo esto que te conté, que no voy a Buenos Aires, y me iba a estudiar a Rosario, licenciatura en comercialización, ya me había anotado, encuentro a algunos amigos de Marcos Juárez que me dicen qué hacía. Le digo, no, me voy a estudiar, no voy a jugar más al fútbol. Me dicen, no, venía acá a Central Córdoba de Rosario. Fui un día a una práctica, me convencieron y ahí incursiono en Central Córdoba, donde hago alguna etapa, llego a jugar algunos partidos en la primera B Nacional. En ese momento Central Córdoba estaba, entiendo que hoy está en la primera C, me suena ahora que ha descendido, pero en ese momento estaba en la primera B Nacional y juego unos partidos en primera y me voy a un préstamo a un club de Bolivia de primera división que se llama San José de Oruro. Y cuando regreso de Bolivia, cerca de fin de año, cuando arranque el año, yo tenía que volver a Central Córdoba, pasa lo de mi papá. Bueno, a partir de eso es que comienzo una etapa como en la gestión privada, digamos. Me tuve que hacer cargo del supermercado, teniendo 22 años, y bueno,
dejé el fútbol profesional, por llamarlo de alguna manera, y empecé a jugar acá en la zona. Jugué muchos años en Las Parejas, donde también tuve la suerte de ir a Argentino Las Parejas, un equipo que hacía 20 años que no salía campeón, y tuvimos la suerte de armar un buen grupo y salir campeón después de 20 años, así que siempre me llaman y me brindan mucho cariño la gente de Las Parejas, porque queda un buen recuerdo, más allá de lo futbolístico, entiendo yo, que también que es la parte más importante, cuando uno deja una buena impresión como persona. Pues los resultados futbolísticos, digo, pueden ser buenos, a veces regulares, pero el comportamiento me parece como uno deja como persona siempre es lo más importante. Bueno, esa fue un poco la carrera futbolística, digamos. Y con respecto a la actividad privada, lo hice de los 22 años en el Súper. Me tocó en un momento que conducirlo con una convocatoria de acreedores en marcha. ¿En qué año fue, Ángel? 98, año 98. Mi papá fue el 7 de febrero del año 98. Bueno, con una convocatoria de acreedores, entonces evidentemente con una edad muy joven de 22 años tuve que aprender rápido no solo a administrar un supermercado, sino a saber cómo funcionaba una convocatoria para poder resolverla. Bueno, yo siempre digo que con la ayuda de todos los que tenía cerca, pude de alguna manera salir adelante, ¿no? Regularizar todo lo que significa la deuda de una convocatoria de acreedores y empezar a hacer crecer el negocio para poder competir. Entonces, en función de eso, no tenía carnicería, le puse carnicería, le fuimos agregando algunas cuestiones más al súper para hacerlo más competitivo. Bueno, eso lo hice durante 10 años a la función de comerciante, empresario, pero en definitiva ese aprendizaje evidentemente después me sirvió mucho también para lo que quise desarrollar como vocación, que era la función pública. Bien, como vemos no es nada difícil que Lito hable, ¿no? O sea, no hay que estar haciéndole un montón de preguntas, le tirás una y te devuelve 5. Lito, esta es tu historia, pero yo te voy a pedir que me permitas solo un minuto, que te robe protagonismo durante un minuto para introducir una nota de color, para distender a lo mejor un poco esto. Yo te quiero hablar de la relación personal que he tenido oportunidad de compartir con tus padres. A tu papá Ángel yo lo recuerdo muchísimo, porque yo era muy, pero muy joven, muy joven. Son cosas que vos seguramente no conocés, lo que yo te voy a contar. Yo era muy, pero muy joven y José Ramón se postulaba como candidato a intendente de Noé Tinger y no sé por qué motivo le pidió permiso a mi familia para que yo fuera al comité central de la localidad, a la unidad básica, en realidad, ¿verdad? Sí. A trabajar ahí como administrativo, punteábamos los padrones, le mandábamos los votos, no existían las computadoras, todas esas cosas, ¿no? ¿83, Jorge? Claro. Porque sí. me suena que en el 83... No, 87. 73. Ah, más 73, anterior, yo estaba apenas empezando el secundario. Claro. Y ahí venía, tu papá era uno de los protagonistas centrales, había muchos peronistas que venían y participaban y se hacían reuniones con el intendente. O sea, recuerdo, no recuerdo el nombre, te voy a decir el apodo, el Cabezón Villarreal. Sí, claro. También venía el doctor Morero. Sí. Los hermanos Algarañaz, Sí, claro. los de la panadería. Puede ser el Chola Baula. El Chola Baula, sí, y el hijo pero, también, claro. el hijo del Chola. Sí, lo sé que... El Tucho Baula, el Tucho Baula, los Bedacarrá, bueno, muchísima gente. Así que bueno, ahí tuve una hermosa relación con tus padres. Obviamente por mi posición política actual te va a sonar extraño, pero no sabés cuántas marchas peronistas canté Me imagino, en mi adolescencia. sí. Así que bueno, esa es una nota de color. Y la otra, con respecto a tu mamá Leonor, yo en mi infancia vivía en una casa en la calle Santiago del Estero, exactamente enfrente de la casa de don Andrés y doña Catalina Leroux. Claro. Y yo era uno más de los hijos de ellos. Todos los viernes me invitaban a comer pizza. Me la pasaba ahí con ellos. Estaban obviamente tu mamá Leonor, estaba Richard,
Fernando Fernando Grasafina, Grasa, el nene Miguel, que le decía, el nene, a Miguel. Así que bueno, tengo... Conoce bien la familia. Sí, Entonces, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Así que bueno, son lindos recuerdos que te lo quería comunicar nada más como para decir, a pesar de que seguramente políticamente a lo mejor tenemos miradas distintas, pero bueno, tenemos un origen común, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, me pareció una nota de color, espero que la audiencia lo tome con la intención que esto tiene. Ángel, continuemos unos minutos más con tu actuación como futbolista. A mí me gustaría decirte que yo personalmente no sabía que vos habías jugado al fútbol, porque bueno, como vos mencionabas anteriormente, te fuiste de Nuetinger y obviamente yo, viviendo acá en la localidad, no sabía qué es lo que estabas haciendo vos con tu vida, pero bueno, vos nos contabas toda tu actuación futbolística y yo casualmente hace un tiempo estaba en un asado familiar y había una persona que, si mal no recuerdo, era de la localidad de Pujato, de apellido Verdugo, que mencionó que cuando yo dije que yo era de Nuetinger, dijo, yo jugué con Bevilacqua, y bueno, nos mencionaba que eras un delantero muy goleador, y por referencia de él también sabemos que vos tuviste una relación muy afectuosa con la hinchada futbolística de la localidad de Las Parejas, y me gustaría que nos cuentes cómo fue esa historia ahí tan particular en Las Parejas y tu romance con la hinchada. Mira, con el caso de Verdú, uno de los chicos que el fútbol, más allá de hacer que uno lo hace con pasión, yo lo hago desde que tenía 6 años. 6 años, la verdad que es como, cuando yo puedo jugar un rato al fútbol, es como mi cable a tierra, es como ir al psicólogo para mí poder ir a jugar al fútbol, todavía lo hago cuando puedo. Y Verdú, uno de los chicos que uno te deja ese paso, en este caso por Rosario, de tantos que cada tanto, como pasó con vos, se encuentran con alguien de Nuetinger y cuando le dicen que es de Nuetinger o me mandan saludos, entonces te trae todos esos recuerdos de esa época. Con respecto a las parejas, lo que yo te decía, cuando yo me vengo de Bolivia con la idea de volver a Central Córdoba y me había salido también un pedido de un préstamo de otro club de Bolivia, en ese momento me dice mi viejo que no me habían cumplido con la plata, era bueno el sueldo, teniendo en cuenta lo que era Bolivia, en dólares, pero no me lo habían cumplido, me pagaban a cuenta gota, y dice, ¿qué vas a renegar? ¿Qué pin, qué pan? Bueno, en ese lapso sucede la muerte de él y ahí me cambia un poco porque tuve que tomar una decisión de no poder jugar más profesionalmente, digamos, tuve que, digamos, por una cuestión que no había otra alternativa de hacerme cargo del supermercado. Y entonces ahí aparece la posibilidad de las parejas que, todo casualidad, hay un chico que es muy amigo mío que se llama Oscar Casco, el Chavito Casco, para los que conocen de que vive en Las Parejas hace años, ¿no? Entonces me llama por teléfono, me acuerdo que me pregunta que estaban buscando un enganche, yo jugaba en 3/4 de cancha, delantero, pero más enganchando, y entonces pregunto quién era el técnico, y el técnico era el Oreja Giribet, un jugador que jugó de central, en Independiente. Y yo el técnico que tenía, que se llamaba Ricardo Palma, Palmita, que también jugó, no es Omar Arnaldo Palma, que murió hace poco, sino es un Palma más viejo, que jugó antes en Central, siempre lo nombraba Giribet. Yo no lo conocía, pero él lo nombraba siempre, me sabía llevar las prácticas en Rosario y lo nombraba. Entonces yo le digo, mira, decide que le pida referencia mía a Palma, le digo, y así fue, y me dicen que vaya un día. Bueno, fui, me acuerdo una noche, jugué un ratito, me dijo, para mí está bien, y el año 99. Y bueno, empecé a ir, en el año 99 llegamos a la final y la perdimos, pero ya en el año 2000 salimos campeón de los 2 campeonatos, y como hacía del 80 que no salía campeón argentino de las parejas, y más, venía Sportivo, que venía muy bien, le venía ganando todos los clásicos, entonces nosotros empezamos no solo a salir campeón, sino a ganarle los clásicos a Sportivo. Y eso, por supuesto, hizo de que lograr un afecto con la gente de las parejas, porque después de 20 años era muchísimo. Yo me recuerdo, esa caravana era interminable. El primero lo ganamos en Cañada de Gómez y recuerdo que no terminaba nunca desde Cañada de las Parejas la caravana. Y bueno, me han hecho hasta partido homenaje, me acuerdo cuando jugaban me han hecho banderas, digamos. Siempre hace mucho no voy ahora, pero siempre cuando hay algo me invitan, ahora por la actividad me complica un poco más, y es lindo ir porque o se recuerdan a veces de alguna radio y me hacen una nota cada tanto, ¿viste? Bueno, por supuesto que cuando había pasado pocos años era más seguido, ahora cada vez menos,
por una cuestión lógica, pero la verdad que fueron años muy lindos que a mí, no solo, yo siempre le digo, cuando ellos me reconocen, las parejas, que dice que todo lo que le di, y yo siempre les digo que me dieron más ellos que yo a ellos, porque yo con 22 años, con lo que me había pasado, siempre digo que yo necesitaba contención, y lo que hizo el club es darme contención, y a su vez hacía lo que me gustaba, que era jugar al fútbol, así que la verdad que la pasé muy bien. Muy hermoso y muy emotivo, y sinceramente habla muy bien de vos como persona, que te emociones como acabas de emocionarte. Pero bueno, el programa debe continuar, la historia debe continuar. Ahí, cuando lo que estabas contando, que jugaste en las parejas, fue al mismo tiempo que vos estabas iniciándote en el supermercado. Claro. Entendí bien. Sí, sí. Entendí bien. Yo hacía el súper y al principio, el primer año, me hacían ir a entrenar 2 veces. Me acuerdo, los miércoles y los jueves. Después, cuando me vieron que yo entrenaba solo, porque venía acá y me entrenaba con Progreso, San Carlos, el que me recibía, iba los domingos y andaba bien, entonces me decían que fuera los jueves nomás por el laburo que tenía. Yo me pasaba con un remis a las 6 de la tarde por el súper, me iba a entrenar el jueves, hacía fútbol, llegaba acá a la 1, 2 y media de la noche, y el domingo en la mañana me iba, almorzaba, jugaba y me volvía así. Hacía eso, digamos. Bueno, Ángel, por lo que nos estabas contando, entonces vos tenías una doble ocupación en este punto de tu historia, el fútbol y el supermercado. ¿Cómo era específicamente en el supermercado la división del trabajo que hacías con tu mamá? Supongo que tu mamá se encargaba de una parte y vos te encargabas de otra. ¿Cómo sería eso? Sí, tal cual. Yo agarré más la parte administración, un poco el gerenciamiento. Mi vieja, que había sido la fundadora del negocio, porque mi papá trabajaba en la Cooperativa General Belgrano. Mi mamá pone sola el negocio, que era verdulería inicialmente, y en esa época que se usaba mucho, todos los vecinos, no todos, pero una gran parte, criaban pollos, entonces vendían pollitos bebé y el alimento para el pollito bebé y la verdulería. Eso fue lo que inició originalmente. Eso, discúlpame, Sí. Ya lo habían iniciado tu mamá en la casa de tus abuelos. Tal cual. Mis Sí. Era una padres continuidad, compraban exacto. los pollitos Exacto. y el alimento ahí. Tal cual. De don Andrés y doña Catalina. Tenía ahí ya una base de los abuelos y ellos habían empezado, creo que en alguna sociedad, no sé si con el Miguel, el Nene o Grasa, en donde es el bar de la Ramona. Ahí empezaron con algo y después sí, mi mamá se va a la esquina y se pone y los alimentos y los pollitos bebé. Así empieza. Cuando ve que empieza a crecer un poco más, mi papá renuncia a la Cooperativa General Belgrano y se suma a darle un poco más de fuerza a lo que era en ese momento un almacén, digamos. Exacto. Ampliarle un poco los rubros, digamos. Bueno, y ese un poco fue... Entonces mi mamá tenía más, le gustaba mucho la parte de la verdura, así que ella es la que compraba toda la parte esa. Yo me encargaba un poco de la compra de todo en general y de la administración del súper. Bueno, y así más o menos uno fue desarrollando. Tuve que hacerlo aprendiendo sobre la marcha, digamos, más allá que mi mamá tenía la experiencia. Hay que también poner en el contexto lo que había sido el golpe familiar, digamos, lo cual de alguna manera había desestabilizado a toda la familia, digamos. Entonces, mis hermanos estaban... en esa época mi hermana me parece que se había vuelto para acá, mi hermano ya estaba con Facundo Toro, de hecho venía de una actuación. Entonces, cada cual tuvo que acomodarse al cimbronazo como podía, entonces en función de eso, capaz que me tocó mayor responsabilidad en función de que quizá había quedado un poco mejor parado que los demás con respecto a lo que nos había pasado. Ángel, ¿y tu gusto por la política, tu inclinación hacia la política, comenzó en ese momento en que estabas trabajando ahí con tu mamá en el supermercado? ¿Cómo Sí. fue ese inicio? ¿Qué fue lo que te impulsó a ingresar al mundo de la política? Contanos toda esa experiencia. Dale. No sin antes decirte, porque no es un dato menor, digamos, cuando yo digo que quizá quedé mejor parado,
no por mi fortaleza personal, digamos, el hecho de hacer deporte creo que siempre te ayuda un poco más en eso, pero también tuve una familia que me contuvo, que es la familia Gigli, digamos, yo era novio en ese momento de Mariana y toda su familia, todos, esa contención, casi como un hijo más, evidentemente me permitió tener la fortaleza de poder seguir adelante. Paso a la otra parte. De la política, esto que vos contabas y nombraste algunos, yo los vivía yendo a comer al garaje de mi casa. El doctor Morero, el Kiko Méndez Espada, Cariñano, el Macha Heredia, bueno, Reinaldo, que fue intendente, también iba a esos asados, Víctor Chiesa, me puedo estar olvidando de alguno. Eso era ir y yo me encantaba dar vuelta en esos asados de chiquito, que en el garaje. Y yo, después sí recuerdan muchos en la secundaria, que siempre decía, primero que me gustaba el debate político ya cuando arrancamos la secundaria. Y ya en un momento, cuando tenía 17, empecé a decir que iba a ser un día intendente, digamos. Como que me daba vuelta en la cabeza eso. Cuando fallece mi papá, yo tenía los 22 que conté antes, el Partido Justicialista, en ese momento en cabeza del doctor Morero, me incorporan casi en reemplazo de mi papá. O sea, yo tuve dos situaciones ahí, que me pasó en lo político y Yo siempre digo este ejemplo. La sociedad me puso en lugar de mi papá, porque tuve que hacerlo como en el supermercado, pero también me lo hicieron hacer en la política. No es que me lo hicieron hacer, lo hice con gusto, pero la política me puso en ese lugar y yo era muy joven y empecé a darme cuenta que me gustaba, que tenía vocación. Y así empezamos entendiendo que yo jugaba al fútbol, tenía el supermercado, con el poco tiempo que podía dedicarle, pero me invitaban a las reuniones donde iban todos los mayores, qué sé yo, y yo sentía que me gustaba formar parte de eso. Y ahí surgieron algunas cosas. Yo me acuerdo que una vez hicimos un gran reconocimiento en vida, gracias a Dios, al doctor Morero. Hicimos una cena en el playón del Club San Carlos y yo era un poco el organizador. Luego he tenido un par de años después, 24, 25 años, y había que organizar para 1000 tipos, eran 1000 personas a comer y nos salió bien. Bueno, esas cosas que empiezan a que vos te comprometes con algo y te sale bien. Después lo convencemos al doctor Morero de una idea de hacer la casa de Nuetinger en Córdoba. Entonces lo acompaño un día, yo no era concejal, no era nada, pero tenía ganas de hacer cosas. Bueno, así fue desarrollando hasta que cuando dejo un poco el fútbol cerca de los 30 años, previo a eso, cuento esto porque no es un dato menor, Reinaldo, que estaba de intendente, el cual por supuesto lo habíamos apoyado, había sido parte de la estructura del Partido Justicialista, siempre me decía que iba a ser el próximo intendente él. Vos ibas a ser. Que yo iba a ser, siempre. Yo venía acá a la Muni y venía a veces a cobrar la factura del súper, que le proveíamos algo de Picor, me suena, y siempre me decía, vos vas a ser el próximo intendente, y quería que viniera a colaborar como secretario. Yo le digo, no, juego al fútbol, tengo el supermercado, no tenía manera de hacer otra cosa, sino colaborar en lo que decía antes, en alguna cuestión mucho más pequeña. Pero ya cuando empiezo a dejar el fútbol, ahí empiezo ya con la idea de hacerlo ya de otra manera, porque aparte me empecé a dar cuenta de una cosa, que lo desarrollé en la primer tiempo cuando quise ser candidato, y mi primer candidatura me gana Reinaldo, que es toda una historia, porque en definitiva él me decía que yo iba a ser, pero propio de las pujas mismas que existen en cualquier partido político, a los jóvenes nos cuesta en ese momento lograr los espacios, porque el que está no siempre los va cediendo. Entonces sí te dicen vení, pero acá atrás todavía. Bueno, eso a veces lleva esos debates. Bueno, esa elección terminamos yendo los dos y era Reinaldo, yo y el Eldo Marcelino. Salió muy pareja, se había dividido en 3/3. Me suena que había sacado 35 Reinaldo, 33 yo y 30 el Eldo Marcelino. O sea, una elección muy pareja. Y yo siempre cuento y se lo cuento a todos los concejales que me van a visitar mucho a la provincia, que tienen ganas de ser. Yo cuento una anécdota de esto que
ese día cuando yo lo voy a saludar a Reinaldo, me pasaron dos cosas. Una, estaba ya armada la caravana de los que iban a hacer, que había ganado. Y yo llego por la parte de atrás. Él tenía la unidad básica en la esquina frente al patio cervecero. Y yo llego por atrás y ya estaba frente al Delfín para largar la caravana. Él estaba adelante. Entonces cruzo toda la caravana caminando para llegar a saludarlo. Y ahí veo mucha gente que me había dicho, pues yo visité casa por casa, que me había dicho que sí, que me iba a acompañar. Entonces, y estaban ahora festejando con tu opositor. Tal cual. Entonces, fue el primer impacto, pero también me llevé lo positivo, que la gente me aplaudía en general. Algunos me decían, si no te voté, pero no por vos, Lito. Entonces yo esa noche me acosté, por supuesto, triste, porque tenía expectativa, pero dije, si yo no me banco que esto, me toca ir a la política. Vuelvo a lo privado y sigo en esto. Y si no, tengo que trabajar para convencer a los que estaban ahí, porque me vieron muy joven, por algún motivo no me acompañaron. Por supuesto, tomé la segunda opción, dije, desde el día lunes voy a trabajar para la próxima elección. Así asumí como concejal y empecé a trabajar. Y en esa etapa empecé a profundizar una cosa, que siempre también la cuento, que me di cuenta que yo en lo privado, un día le puse carnicería al supermercado, otro día le hice un galpón nuevo, después me acuerdo que le hice los muebles para la vinoteca, que era lindo, los muebles de madera, pero no me generaba lo mismo que me generaba cuando venía un vecino y me decía que le consiguiera una prótesis, y la sensación interna era otra. Entonces me di cuenta que yo tenía vocación y que me gustaba más hacer la función pública que la función privada. Que la función privada me podía ir mejor económicamente, pero no me generaba lo mismo que lo público. Por eso trabajé y me di cuenta, realmente un día recuerdo que el Coco Bongiovanni, que siempre ha sido una persona de darme buenos consejos, previo a eso, ya en el año 2008, por ahí había perdido la elección, me dice, vos vas a ser el próximo intendente, me dice, salvo que no sé, dice que te mandes, que salgas con una monja, me dice, en una plaza, y dice, vas a ser el próximo intendente. Entonces, empecé a trabajar porque tenía mucha expectativa y a tratar de mejorar en el aprendizaje. Ahí empecé a hacer primero hice una diplomatura en la gestión pública, después hice una tecnicatura, con el tiempo ya de intendente también hice la licenciatura, pero traté de agarrar experiencia y de formarme, y eso después me ayudó bastante, más lo que había aprendido en el sector privado, a poder desarrollar lo mejor posible la gestión, digamos. Yo tengo un amigo, Lito, que dice que, es de acá, de la localidad de Nuetínger, que él lee mucho. Y él dice que la gente de Nuetínger no lee. Y dice, si una persona de Nuetínger leyó un libro, yo ya lo respeto. ¿Vos sos de leer? Sí, por supuesto que son etapas, viste que hay etapas que los tiempos, hoy en esta etapa en la que seguramente abordaremos, la que me ha encomendado el gobernador, la Secretaría de Seguridad, acá en el interior, ser secretario de Seguridad es más fácil, acá hay ratero. En Córdoba capital, el Gran Córdoba, Río Cuarto, en los barrios más postergados, llamados villas, la complejidad a la hora del delito es mayor, digamos. Ahí es de tiro, se ajustan entre bandas y otra cosa. Y tener que abordar todo eso todos los días, tener el teléfono las 24 horas, te deja bastante poco tiempo para hacer otras cosas, digamos. Pero son distintas etapas. Yo en esa etapa que hice diplomatura, tecnicatura, licenciatura, aproveché leer mucho sobre teoría del Estado. Martín, el gobernador, siempre dice que él también lee mucho. Y habla siempre de los textos de la teoría del Estado, de cómo se organizaron las comunidades, porque las comunidades muchas se organizaron, muchos los textos hablan de eso, en función a la seguridad, a poder tener una organización y darse seguridad, así se organizaron las comunidades. Por eso digo, siempre me ha gustado leer, pero evidentemente he tenido etapas de mayor y menor lectura. Lito, y bueno, la verdad que vos te anticipaste a lo que yo te iba a preguntar, cómo fue el impacto de haber perdido tu primera elección, pero ya nos contestaste y está claro que tomás la fortaleza tuya de no tomarte
no bajonearte con la derrota política, sino tomártelo como que, ya van a ver quién soy yo, en la segunda de la mía. Muy bien eso, me parece que es fantástico. Y bueno, ¿cómo fue entonces, luego de superado este mal trance, tu segunda experiencia, que ya sí fue exitosa? Tuviste la oportunidad de ser elegido intendente de Nueva. Contanos eso. Sí, mira, yo siempre me quedo también sobre eso. Fue en la primera elección, fue en 2011. Ahí me suena que fue el 7 de agosto del 2011, que me suena que fue esa elección, que me ha ganado con el 54% de los votos, me suena, y que después fui reelecto en el 2015 con el 70% de los votos, y la tercera elección fue la que no se hizo la elección, digamos, local, porque hablando con los chicos del radicalismo, en ese momento no tenían un candidato, entonces terminamos acordando que yo le di los lugares que tenían en la lista, entonces no se desarrolló la elección. Lo cual me quedaron como las 3 elecciones, que queda como orgullo, nada más que orgullo personal, que las 3 tuvieron como un hito. La primera, fui el más joven de la historia, tenía 35 años, la primera que ganó. En la segunda, fui el que mayor votos había sacado también en la historia. Y en la tercera, también es la primera vez en la historia que no había una elección que se desarrollaba, sino que habíamos acordado y entonces... Parecés Javier Milei ahí. O sea, ¿sí? El intendente más importante del universo. No para tanto. No, digo que me quedaron sí tres hechos que por lo menos quedan marcados en la historia, que fueron en las 3, fruto con el tiempo, te das cuenta de la casualidad o causalidad. Los 3 tuvieron hechos históricos marcados, que marcaban en la historia. Pero lo más importante es lo que vos después puedas desarrollar dentro de la municipalidad. Esos son hechos históricos electorales, nada más que eso. Yo después ahí asumo en el 2011 y bueno, aparte nos toca el primer año festejar los 100 años de Nueva Tinger, que eran en julio, el 9 de julio. Entonces asumimos el 12 de diciembre del 2011 y ya con ideas entre agosto y diciembre, ahí yo había vendido el súper en el año 2010, nuestra familia en realidad, no yo, y ahí tenía una sociedad con Julio Gigli, mi cuñado, que teníamos un fumidor en sociedad. Por supuesto, por eso que yo destaqué mucho el apoyo de la familia Gigli. En ese caso, Julio, que apostaba también y entiendo que lo hacía pensando que yo podía contribuir al pueblo. Entonces, si bien éramos socios, yo era el que iba un poco a colaborar con, en ese momento, Pablo Almada, que nos manejaba, le llevaba los líquidos, siempre cuenta las historias, el negro de que a veces me quedaba dormido y qué sé yo, pero mi objetivo principal era otro, y ellos me permitían, Julio especialmente, que yo pudiera tomarme el tiempo si quería hacer una gestión a Córdoba para cuestiones que me planteaban los vecinos. Entonces, yo llego ese agosto a diciembre, ya me permitieron que yo me dedicara exclusivamente a ya pensar en la MUNI. Entonces empecé a juntarme con todos los empleados municipales, uno por uno me reunía para saber qué estaban haciendo y cómo nosotros planificaríamos. Yo voy a empezar a planificar con un equipo que estábamos armando cómo íbamos a desarrollar el centenario, porque no era solo el 9 de julio, normalmente se festeja durante el año. Entonces en enero ya queríamos hacer la primera actividad. Bueno, después yo que soy creyente digo una cosa, en síntesis de lo que tiene que ver con la gestión. Yo he gestionado, he aprendido mucho de algunos intendentes como Jorge Cura de Morrison, que falleció en la pandemia, me ayudó mucho, casi me había adoptado como un hijo. Eran intendentes que tenían 4 o 5 periodos encima, lo cual tenían mucha experiencia, conocían muy bien cómo funcionaba el Estado en Buenos Aires, dónde estaban los lugares para gestionar. Entonces eso me ayudó mucho. Y como soy creyente, también creo que Dios te pone y te ayuda a eso. Entonces hicimos un centenario ¿por qué digo la ayuda de Dios también? 9 de julio, que históricamente se hacían, los pobres chicos, los de la escuela, tiritaban todos siempre con frío. Nosotros el 9 de julio, el centenario, alquilamos una carpa y tuvieron que abrir la carpa del calor que hacía. Digo que nos acompañó no solo
todo salió perfecto, sino hasta el clima, digamos. Viste que a veces tenés que tener eso, que es una cuota extra, que algunos, los que creen, pueden pensar como yo, que es una ayuda de Dios, otros piensan en otras fuerzas, pero en definitiva esa ayuda yo lo pensaba en el fútbol y en la política lo pensaba igual. Yo creo que es la mitad y la mitad. Vos la mitad, yo en el fútbol creí que Dios me ayudaba, pero no dejaba de entrenar. Yo entrenaba toda la semana. Llegaba el domingo, hacía mi parte y creo que Dios hacía la otra. Y en la política y en la gestión principalmente, siento que me pasó lo mismo. Durante tu desempeño como intendente, ¿cuál dirías vos que fue el foco principal de tu gestión? ¿En qué te enfocabas? ¿Qué buscabas? Me imagino que siempre buscando el máximo beneficio para la localidad. Sí, vos sabés que hay intendentes que yo veo que a veces tienen un foco como vos. Es buena la pregunta, Jorge. A veces el foco ambiental y mucho de sus políticas pasan por lo ambiental, en algunos casos enfocado a otra área. Yo la verdad que nosotros veníamos de un municipio, yo nunca he tratado, así hago política toda mi vida, de no ser crítico de lo que hacen. El que juzga después la gente, en definitiva, lo que uno hace bien, los dirigentes, lo juzga la gente, no hace falta que otro dirigente diga que este es peor. Sí me parece a mí como que Nueva Tinger venía, no en función de los que gestionaban, porque venía de varios años, como aletargado, digamos, con respecto al desarrollo de la obra pública, al desarrollo educativo-cultural. Entonces, evidentemente nosotros no podíamos enfocarnos solo en una parte, digamos. Notija tiene ya una impronta agroindustrial importante, había que acompañar, pero eso nos ayudaba mucho. Pero sí, nosotros escuchábamos mucho el pedido de darle mucho más auge a la cultura y a la educación, de algunas obras de infraestructura importantes que para el crecimiento, como era el gas natural en ese momento no estaban, como era vivienda que no estaban, cloacas que se acaban de inaugurar no estaban. Entonces, dar mejores servicios, o sea, no había un foco puntual, era todo, cómo mejorar todo y a poco, digamos, por supuesto que estoy contando lo que se hizo en 3 gestiones casi, no solo en una sola gestión, poder ir desarrollando todo eso. Entonces, mejorar un parque automotor para que tenga mejores servicios a los vecinos, llevarle infraestructura como pavimento, adoquines, lo que se hacía, cordón cuneta, iluminar el pueblo, porque a veces uno va pasando el tiempo, acá yo veía los carteles y te traen buenos recuerdos, veo allá el jardín maternal, y bueno, había que ver lo que era el materno, chicos que la función del materno es la mamá que va a trabajar y deja un chiquito para que se lo cuiden, por supuesto con profesionales para que se desarrolle. El materno se caía a pedazos. Y bueno, después tener la posibilidad de traer un edificio como ese, que no solo era el edificio, adentro venía con todo nuevo, para chicos desde 6 meses a los 3 años. Bueno, por eso digo que fueron todas las áreas donde vivienda era una demanda alta, pudimos hacer más de 100 viviendas, el gas natural que llegó en la segunda gestión, que también era algo muy demandado, muy importante, la recuperación del Parque El Regalo, que no sé si hay por acá foto, pero también, mira, eso yo me acuerdo porque cuando vos veías, se usaba mucho hacer las plataformas políticas en las elecciones, sí, claro. Se escribían las plataformas. Y yo miraba para atrás, porque cuando quise interiorizarme todo, agarraba y buscaba plataformas que habían planteado candidatos anteriores, estaba en toda recuperación del Parque El Regalo. Decía. Yo creo que desde la vuelta de la democracia, recuperación del Parque El Regalo, en todas las plataformas políticas. Y nunca se había hecho. Bueno, logramos también a través de un programa, en ese momento que habíamos sacado de La Nación, conseguir recuperarlo realmente. Iván siempre cuenta una anécdota y no tiene que ver con eso, pero es parte de la historia, digamos, que cuando se hacía el Día del Niño, que era lo único que se desarrollaba en el Parque El Regalo, se cortaba un poco el pasto para porque no estaba la casa abandonada, qué sé yo, que le costaba tomar imágenes porque era casi un monte eso, digamos, para hacer el Día del Niño. Bueno, hoy poder verlo, que después le pusimos un playón, tiene juegos, gimnasio, canchita de fútbol, la verdad que fueron algunos de tantos hitos. Por eso, a tu pregunta, Jorge, no hubo un foco. Hubo que tratar de darle vida a todo lo que significaba la vida comunitaria. La obra es importante, pero también es importante la educación, la cultura, y todo eso tratamos de todo lo que pudimos, tratar de mejorarlo. La visión que yo tengo desde fuera de la política, de todos los años de tu gestión,
es que hay que llevarse bien con Dios y con el diablo. Y los fondos propios de Nuetinger, de la recaudación del municipio, son ínfimos en relación al presupuesto general. Si vos querés hacer obras en la localidad, tenés que obtener fondos del gobierno provincial y del gobierno nacional. A eso va lo que yo te decía, que a mí me parece que el foco de tu gestión fue siempre llevarte bien con todos, sobre todo a nivel nacional, gobernar a quien gobernara. Soy amigo de todos porque pongo el foco en obtener fondos para obras de la localidad. Las obras que hay en Nuetinger, en toda tu gestión, son muchísimas y eso nadie puede dejar de reconocerlo. Esa es la visión que yo tengo. ¿Lo compartí o no? Que el foco era conseguir cosas para Nuetinger. En realidad, mira, Jorge, cuando nosotros entramos en la municipalidad, la recaudación de la MUNI estaba en el 30-35% de lo que contribuían los vecinos. ¿Por qué? Porque el vecino, evidentemente, cuando no le das buen servicio, empieza a dejar de contribuir. Entonces había que generar confianza para que el vecino vuelva a contribuir. Siempre hablando de los servicios, porque el municipio es un prestador de servicios. La obra pública la tiene que hacer con financiamiento extra, que puede ser a través del gobierno nacional, del gobierno provincial, de que logre financiamiento de alguna entidad privada, como puede ser un banco, de los distintos bancos. Pero para ser un buen prestador de servicio, vos tenés que, siempre un debate, porque se habla de los impuestos, hoy más que está en debate el tema de los impuestos y del recorte, de superposición de impuestos. El más directo que vos ves es la tasa a la propiedad del municipio, porque es un servicio que se te presta. Primero, te recolectan todo el año, y más, de hecho yo iba siempre a los medios a decir, es lo más barato que hay. No sé hoy porque no recuerdo cuánto pagué a principio de año, en cuánto está. Ahora, vos dividís eso por mes, son poca plata con respecto a los servicios que te presta la MUNI. La recolección todo el año, la iluminación que te la tenés que ver. Si tenés un problema de salud, el único prestador, así está quedando en todo el interior, termina siendo el centro de salud. Entonces los servicios, las actividades culturales, que normalmente son de libre acceso, también se financian a través de los mismos ingresos que tiene la MUNI, digamos. Por eso la MUNI es un prestador de servicio a través de esos recursos que ingresan y el financiamiento para una obra, como yo lo decía el otro día cuando se inauguró en Cloaca, que nos costó mucho porque no hubo una continuidad de una política clara de los distintos gobiernos con respecto a la obra pública en el interior del interior. Y no lo está ahora, digamos, tampoco. Quizá en eso sí tengamos mirada diferente. Yo no comparto la mirada del presidente de que la obra pública se corte todo, porque Nuetinger hoy va a tener el primer edificio que está desarrollando el Club Progreso porque tiene cloaca, si no, no lo podría hacer. Entonces, la obra pública para el desarrollo, ¿qué dice nuestro gobernador? Que gobernar es generar empleo, y si querés generar arraigo en la localidad como la nuestra, tiene que haber empleo. Si no, se va el joven a buscar, como pasó tantas veces, a buscar otras oportunidades. Y para que se desarrolle, venga alguien invierte, tiene que tener cloaca, tiene que tener gas, tiene que tener... Martín siempre cuenta una anécdota que lo iban a ver intendentes allá en San Francisco, donde de San Francisco, a ver su parque industrial, que es uno de los más grandes de Sudamérica, y él le preguntaba, ¿tenés gas? No. ¿Tenés cloaca? No. ¿Tenés energía, potencia? No. Me dice, bueno, necesita un parque, necesita un milagro, porque si no tenés toda esa infraestructura, es difícil que alguien vaya a invertir. Por eso digo que es importante que haya una política clara con respecto al interior, de darle las obras de infraestructura para que en función de eso vos logres arraigo e inversión para generar empleo. Casualmente, en nuestro primer programa, el entrevistado nos contaba la historia de su empresa y cómo en sus inicios no tenía absolutamente ningún servicio y cuáles son todos los servicios que hoy tiene en el parque industrial. Claro. Así que es indudable el avance que ha tenido Nuetinger en esa materia. Y luego de tu gestión, ¿vos creés que el actual intendente continúa con la misma impronta que tenías vos o ves que ha habido cambios y se maneja de una manera diferente? Mira,
Una pregunta difícil, digo. Entiendo que Marcelo ha tenido paso como concejal y después como secretario de gobierno. Por lo menos ha tenido la oportunidad de compartir la experiencia. Mira, en esta gestión es el mayor cambio de intendentes desde la vuelta a la democracia. En Córdoba, que tenemos 427 entre municipio y comuna, cambiaron 303, propio de la ley que no permite más de 2 reelecciones. Exactamente. Hay otros que vienen del sector privado, yo recibo intendentes todas las semanas, todos los días, y que es su primer año de gestión. Los que tienen de antes tienen alguna experiencia previa. Después él le está dando su propia impronta, es lógico, porque somos personas diferentes, que tenemos pensamientos diferentes, que tenemos tiempos diferentes. Entonces, yo creo que finalmente el que siempre termina haciendo digamos, es el vecino, digamos, tratando del que percibe si la gestión continúa en la mano, siempre va a ser el vecino, digamos, que es el beneficiario de los servicios que da la MUNI. Está recién en un primer año, entiendo que cuando terminen los 4 años, los vecinos ahí van a poder ver si ha tenido la continuidad, y llegará cosas que entiendo yo las habrá mejor que las hice yo, y otras cosas que a lo mejor no serán iguales, y le dará su propia impronta. Lito, finalizada tu gestión como intendente, comenzaste a desarrollar una carrera dentro del gobierno de la provincia de Córdoba. Contanos cuál fue el primer cargo que ocupaste y cómo se desarrolló tu gestión. Yo cuando era intendente también era presidente de la comunidad regional. La comunidad regional, las comunidades regionales, porque hay una por departamento en la provincia, es una ley para eso, aglutina a todos los municipios del departamento. Y a mí me tocó presidirla de este departamento, que anoche justo vengo de acompañar la última reunión, me siguen invitando como funcionario ahora. ¿Y por qué cuento esto? Pues siempre es una comunidad que la destacan en la provincia como una de las más ordenadas, con superávit, con plata en plazo fijo, siempre ha tenido una organización importante. Que eso yo lo hice, creo que fui como 5 años presidente. ¿Por qué cuento esto? Porque evidentemente esto me ha dado una visibilidad en el gobierno provincial del trabajo que hacía, no solo como intendente, sino administrando y presidiendo esa comunidad regional. Así es que ya me habían, como en varias oportunidades, preguntado para ir a ocupar un lugar, hasta que en algún momento, allá por mediado de post-pandemia, 2021, soy convocado por el gobernador Schiaretti en ese momento a desarrollar primero un cargo que era de secretario de coordinación territorial, que era también atención de municipios en el Ministerio de Gobierno. Bueno, lo desarrollo durante algunos meses. El gobernador hace un cambio de ministro. En ese momento el ministro era Facundo Torres, ex intendente de Altagracia, hoy presidente de la legislatura, y viene Julián López. En ese cambio de ministro, el gobernador le pide al ministro que viene que no solo que siga, que sino pase a ser el viceministro, secretario de gobierno de la provincia. Así que ese desarrollé durante el último año y pico ese cargo, que es en la relación institucional política con todos los intendentes de la provincia. Hasta que terminó la gestión de Juan Schiaretti y viene Martín Yarlora, el cual lo había acompañado al estar yo como secretario de gobierno, teniendo una relación con los municipios, ya lo había acompañado en la campaña que él hacía con todos los municipios, por la relación que yo tenía con los municipios. Así que cuando hace el cambio, nosotros veníamos de un ministerio que tenía Schiaretti, que se llamaba Ministerio de Gobierno y Seguridad. Era un solo ministerio, que los dos confluían los dos. Tenía Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad en el mismo ministerio. Martín decide despegarlo y hacer Ministerio de Gobierno por un lado y Ministerio de Seguridad por otro. Y ahí me propone ser secretario de Prevención, y así arranco en esta gestión. Y estuve unos 2 meses, me parece, que secretario de Prevención, poniendo en marcha lo que son las guardias locales, que son como lo que era seguridad ciudadana, pero bajo una nueva ley que aprobó la legislatura y mandó nuestro gobernador. Y pasado un par de meses, 2 o 3 meses, me propone el ministro actual, Juan Pablo Quintero,
ser el secretario de Seguridad de la provincia, por la relación que yo me veía que tenía con la policía, porque no tenía secretario de Seguridad de la provincia en ese momento, no lo habían designado, así que paso de ser secretario de Prevención a secretario de Seguridad, que es lo que hice estos últimos 7, 8 meses, me parece. Y bueno, área difícil, compleja, en un contexto económico difícil, evidentemente la seguridad, la inseguridad está directamente relacionado con la exclusión social, la exclusión en una Argentina de más de 50% de pobres y de gente en la exclusión, evidentemente vamos a estar siempre peleando contra la inseguridad. Pero lo que decía antes, en el interior es el del ratero, es el robo de cable, en la capital, en los barrios es un poco más complejo. Pero bueno, lo hago. Yo tengo la misma vocación que te conté que sentí cuando me pasé lo privado al público, en lo que haga. En esto trato de, por supuesto, tenemos una formación que estamos haciendo con la Universidad de Villa María en seguridad permanentemente para ir formándose cada vez más en el tema y bueno, y es día a día un trabajo permanente con la policía, que son 22.000 hombres tiene la policía y los tenemos a cargo, lo cual es de público conocimiento que 2x3 nos ha pasado, que alguno se desvía del camino, hay que sacarlo rápidamente, a veces los medios, yo soy un defensor siempre de la fuerza que cumplió 164 años estos días, de que porque alguien se desvíe del camino no hay que manchar a toda una institución que tiene 22.000 hombres y mujeres que todos los días, llueva, haya sol, cuando toca la zona de Cruz del Eje que fue esta semana, bajo calores insoportables, los tipos están cuidando a los cordobeses. Se desvían, sí, claro, como en cualquier área de distintas actividades, lo que estamos atentos es sacarlo rápidamente de la fuerza y continuar y pedirle siempre el mayor esfuerzo a cada uno de ellos. Pero bueno, contarte que 22.000 hombres y mujeres de la fuerza y todo eso a cargo, la Secretaría es una tarea bastante demandante y compleja, digamos. Bien, y es bien conocido que asiduamente visitas diferentes localidades de la provincia y muchas veces se dice que tu función es asignar fondos a distintas instituciones que tienen que ver con la seguridad. Seguramente debe ser grato poder ir a las localidades y decir, vengo con una buena noticia. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, tal cual. ¿Viste? Esto es lo mismo que cuando en esta función, que es un poco más lejana a los vecinos de la intendente. El intendente no hay como la función de intendente. Mirá, yo ya cumplí como 3 funciones, 4 con esta en el gobierno provincial, distintas secretarías. No hay como ser intendente, porque intendente vos es la ayuda, la obra, el cordón cuneta tiene rostro, tiene nombre y apellido. Entonces vos vas y saludás a María que le llegó la mejora y en el gobierno provincial es todo un poco más lejano. Yo sí llego a todas las localidades, en este caso normalmente lo que hacemos es entrega de móviles policiales, estamos con el tema de las armas no letales, que es una decisión que ha tomado el gobernador de darle a toda nuestra policía armas no letales, chalecos que hemos incorporado hace poco, todo lo que significa herramientas para que desarrolle mejor el trabajo, por supuesto mejorar las comisarías, lo que hice en Cruz del Eje esta semana era puesta en valor de comisarías. Siempre es lindo dar buenas noticias, digamos, porque evidentemente... Como decía de la Rúa, ¿te acordás? Sí, claro, es más lindo, pero bueno, en esto te digo, la complejidad que tiene la nuestra es una buena contra 7, 8 malas todos los días, porque cuando vos tenés esa es la buena, la que no sabe la gente, y a mí me aprovecho de esta oportunidad, es que cuando alguien también tiene un hecho delictivo, me ha pasado, me toca llamar al damnificado, vos también tenés que escuchar a alguien que está enojado, que es lógico, porque la verdad a mí no me pasó nunca que me entraran a la casa, porque cuando te entran a la casa, una cosa es cuando te roban sin moradores, otra cosa es cuando roban con moradores, donde pasan una situación compleja. O me tocó hace muy poquito en Villa Allende, un chico que es almacenero, un almacencito muy chiquito, dejó el auto afuera de la casa, del almacén, se lo roban, le ven el DNI de la mujer en el auto, mientras él se va a hacer la denuncia a la policía, se le van a la casa y le roban la casa, le llevan los televisores, todo lo demás. Bueno, llamarlo Mariano era tipo, estaba enojado, lógico, ¿no? Lo escuché, bueno, después, evidentemente, hace tantos años que hago esto de escuchar a vecinos, cosas que uno va desarrollando
digamos, esa actividad, entonces tengo la paciencia de escuchar y de ponerme en lugar, que es lo que siempre le pido a la fuerza policial. No digan dos palabras, digo, no puedo y no tengo. Siempre me voy a ocupar. Vos te tenés que ocupar, tenés que tener en claro que tenés que tener empatía con alguien que fue damnificado y que tenés que ver cómo le van a dar respuesta con investigación, que es una de las áreas de la policía, a lograr dar con el auto, ¿no? Que se lo conseguimos. Se lo habían chocado, pobre, pero se lo conseguimos al auto y se lo recuperamos. Digo, también tiene esa parte, no es solo entregar móviles, que es lindo, también tiene la parte que es la parte difícil, que es estamos combatiendo la delincuencia todos los días y nos toca también escuchar y ponernos en el lugar de los damnificados también. Bien, ahora te voy a hacer una pregunta. Sí. Amplia, compleja, quizá difícil de contestar. Vos haces lo que puedas. Sí. De todo lo que vos nos estuviste contando, en algún momento pareciera desprenderse que te gustaría más ser nuevamente intendente que seguir con tu carrera en el gobierno provincial. Entonces, esa es una parte de la pregunta. Y la otra parte sería, ¿vos creés que estás en el punto máximo de tu carrera dentro del gobierno provincial o te ves todavía con mayores proyecciones dentro de la política de la provincia? O quizá, sí o no, tenés expectativa de poder ocupar otro tipo de cargo que te gane una proyección a nivel nacional, como por ejemplo ser diputado nacional, cosas así. Lo que vos quieras contestar de esto, que es amplísimo, ¿verdad? Sí. Mira, en realidad yo creo que hice una etapa de intendente. Yo trato de vivir el día a día. Hoy me toca lo que me tocó y lo hago con vocación, lo hago con gusto. Y si mañana me dice un día el gobernador, quiero que vuelva a ser intendente de Nueva Tínger, y me lo piden, sé que cuando uno forma parte de un equipo, nosotros formamos parte del equipo del gobernador, uno tiene que estar dispuesto a todo. Así te dicen, tenés que formar parte de la lista de diputados, me ha tocado en alguna vez, si bien en un lugar no tan expectante, pero estaba en la lista de diputados, entonces uno está dispuesto a todo. En la provincia lo que me faltaría es ministro, he ocupado varios cargos de secretario, todavía nunca de ministro, y los cargos legislativos, si bien suena listos diputados, senador, pero yo me siento más cómodo en el Ejecutivo que en el Legislativo. No tenés vocación de legislador. Yo cuando fui concejal, traté de presentar proyectos, hice un trabajo y no es que no me disgusta. Cuando veo los dos, me gusta más el Ejecutivo porque es el que vos lográs transformar realmente. De legislador, más que presentar cosas, es difícil. Puede presentar una ley, puede ser, pero ya no tenés tantas herramientas como cuando estás en el Ejecutivo para resolverles temas a los vecinos, digamos. Lito, pero vos nos contestaste, se entiende perfectamente que sos un soldado del gobernador, participás del equipo y irías al puesto que te solicitan, pero sí. En realidad mi pregunta apuntaba no a lo que harías, sino qué es lo que realmente te gusta a vos, lo que te gustaría a vos. Mira, cuando uno tiene, te lo voy a contestar, no sé, yo no le esquivo ninguna pregunta. Cuando uno sale de esto, yo fui intendente, uno como que va haciendo una carrera, pero yo te lo dije en una pregunta anterior, no hay como ser intendente. El mejor cargo de toda la política, pero no te lo digo yo que no ocupé todos los cargos, te lo dicen los que ya ocuparon otros cargos, más caros que yo o han llegado a ministro también, no hay como el de intendente. El de intendente es el que vos tenés el rostro, y es más cercano, sos el primer mostrador, vos sos el que atendés a la gente directo. De la provincia, salvo el caso que te nombré Villa Allende, que me toca un damnificado, que pobre es más complejo, en realidad siempre es todo más lejano, digamos, es más, ¿cómo explicártelo? Es como más abstracto, digamos. Vos llegás a una localidad, pero no solo, yo acá los vecinos los conocía casi todos, por nombre de pila. Bien, eso te falta, y eso, por eso digo que, creo que te contesté la pregunta. El mejor cargo dentro de la función pública, los que tenemos vocación, es ser intendente. Y si el gobernador te pidiera que fueras intendente de la ciudad de Córdoba, o al menos que te presentara como candidato, vos me imagino que tenés domicilio en la ciudad de Córdoba ahora. No, sigo teniendo campo. Si estuviese en Córdoba, domicilio,
te hubiese contestado que yo no puedo ser intendente de Nuetinger, porque como me preguntaste eso, porque no tengo domicilio. Mala mía, mala mía. O sea, como tengo domicilio acá en Nuetinger, te respondí sobre intendente de Nuetinger. Para ser intendente de Córdoba, bueno, tiene que tener domicilio, no solo, vos podés tener dos cuestiones. Una que es domicilio con DNI, digamos, hecho el domicilio, y si no, se llama la residencia. Exactamente, que vos demuestres que tenés residencia, que la tengo porque vivo en Córdoba toda la semana, ¿no? Vengo los fines de Numancia Nuetinger, pero mi domicilio y mi vida y mi afecto es Nuetinger. Bien, bien. No sería lo mismo ser intendente de una ciudad como Córdoba, donde ahí no podés conocer con el nombre y ahí el apellido. Ahí perdés el rostro gente. de vuelta, que yo te conté, claro. que los pueblos, la mayoría de pueblos de los 427, la mayoría son pequeños, medianos y chicos, digamos. Son muy pocas las ciudades grandes como Río Cuarto, Villa María, Córdoba, San Francisco, donde ahí ya perdés el rostro del vecino. Esto que yo te decía, yo conocía a todos los vecinos con nombre de pila, la mayoría, eso no lo puede hacer una gran ciudad. Entonces, ahí pierde el efecto de lo que yo te estoy contando, que para mí el cargo más lindo de intendente, pero cuando vos, de una localidad donde vos conocés a los vecinos. Lito, después de haber desarrollado ampliamente innumerables temas, estaría bueno que cierres con las palabras que vos consideres necesarias para darle un broche a esta hermosa charla. No, primero agradecerte, Jorge, la verdad que este tipo de entrevista y felicitar a Iván también, ¿no? Que yo siempre digo, los que están en el interior del interior y hacen medios, hacen un esfuerzo enorme, por eso siempre se lo reconozco a cada uno de los medios del interior, así que gracias Iván, que a través de esto puede desarrollar un programa que es lindo porque uno cuenta de alguna manera, como dice el programa, ¿no? Historia, pero también te permite contar y hacer casi un recuerdo de lo que fue parte de tu vida. Así que yo agradecido de eso, aprovecho a saludar también a los vecinos, a agradecerle el cariño que me han dado siempre mientras fui intendente, y ahora cuando los cruzo por la calle, la verdad que siempre estoy muy contento por ser parte de esta comunidad de Nuetinger a la cual quiero tanto, y aprovecho porque seguramente es la última nota del año a desearles a todos que terminen el 2024 de la mejor manera, un año que ha sido complejo, y por supuesto desearles para el próximo que sea con salud y trabajo, que es lo más importante para todos los vecinos de Nuetinger. Gracias, Jorge. Bueno, así de esta manera llegamos a la finalización de este segundo programa de Historias. Esperamos que sea de tu agrado, pero antes de finalizar, me gustaría decirte, Lito, que me parece que la entrevista se desarrolló en un ambiente piola, de confianza, sí, claro. Te digo lo mismo que le dije al entrevistado anterior, yo me sentí muy cómodo, espero que vos también. Yo también, sí, muy cómodo. Así que en este clima cordial y ameno, finalizamos esta segunda entrevista, que seguramente, señora, usted que está del otro lado de la pantalla, lo va a recibir con muchísimo agrado. A nosotros nos gustó mucho hacerlo y seguramente ustedes lo disfrutarán. Los esperamos nuevamente en otra oportunidad con una nueva historia.